invite all of you to please be seated. We will be starting soon. Señora Rosana Costa, directora del Banco Central de Chile. Señor Mario Marcel, ministro de Hacienda del Gobierno de Chile. Juan Manuel Valdés, embajador de Chile en los Estados Unidos. Señor Alexei Reminov, jefe del Capital Market de Latinoamérica, HSBC. Estimados miembros de Invest, queridos amigos, primero que nada, quiero darles la bienvenida. Es un placer darle bienvenida al plenario del 2022 Chile Day en Nueva York. Me gustaría especialmente agradecer a nuestros auspiciadores que hacen que este día sea posible. HSBC, BCI Compass Group, Credit Corp Capital, DCB, Reckitt Prices, Moneda Asset Management, Picton, Provida, Schroeder, Southern Cross Group y SQN. Hoy, finalmente, nos reunimos después de 3 años, desde que tuvimos el último Chile Day el 2019. Así que han ocurrido muchas cosas desde entonces, que parecen que fueran ya décadas. Pero aquí estamos una vez más, mostrando Chile. Chile Day es una indicación de una colaboración genuina entre lo público y lo privado, y es posible. Se ha hecho ya por 15 años y durante 5 gobiernos distintos, con una meta única: mostrarle a la comunidad internacional la robustez de nuestros mercados financieros y buscando nuevas oportunidades para el desarrollo de Chile. Más allá de todos los cambios que nosotros como nación estamos pasando, Chile siempre ha escogido movilizar más allá de ciertas metas ciertas. Esta es una de nuestras características más importantes, una reflexión, un reflejo de quién somos. Como el filósofo español José Ortega y Gasset alguna vez dijo, cuando visitó Chile en 1928, y por supuesto ocurrió un terremoto cuando él lo hizo, él dijo, Chile es como Sísitus, vive en las montañas y está condenado a ver una sola vez. Y es verdad, es por eso que aquí estamos nuevamente.
bajo la misma meta hermosa de desarrollar nuestra nación a través del desarrollo de nuestros mercados financieros. Si bien en los últimos 40 años el sistema de pensión aumentó los ahorros personales justo con la expansión de un mercado fijo a largo plazo, con un sistema bancario sofisticado y una industria de manejo de activos, etc. Este financiamiento con este tipo de infraestructura ha proporcionado un mercado a largo plazo y bajo costo. Y lo que Velasco y Calvo dijeron, rompió el pecado original, como dijeron, de Latinoamérica. Desde el 2019 hemos visto cómo la implementación de políticas miopes y a corto plazo han dañado la liquidez y la profundidad y el desarrollo de nuestro mercado de capital. Nosotros hemos cometido muchos errores. Esto ha tenido efectos macroeconómicos importantes. Menos ahorros nacionales, mercados financieros volátiles, un déficit de la cuenta corriente importante, etc. Pero lo que es más importante, también ha impactado sobre millones de chilenos, reduciendo las posibilidades de comprar una vivienda, empezar sus negocios y tener la tranquilidad que estos ahorros no van a ser barridos por la inflación. Pero no debiéramos enfocarnos en el pasado. Hemos visto que, por ejemplo, tanto las políticas fiscales y monetarias han reaccionado de manera temprana. Es por eso que todos nosotros podemos jugar un rol en el diseño y desarrollo de nuestros mercados financieros y que tienen la responsabilidad de enmendar el rumbo y utilizar la gran ventaja que Chile tiene como un nivel institucional y la competitividad y las oportunidades en las áreas tales como hidrógeno verde, energías renovables, la economía del conocimiento, fintech, innovación, servicios, etc., para poder aumentar el bienestar de nuestra nación. Esto requiere un esfuerzo común en al menos 3 dimensiones. Primero, disciplina para mantener los diagnósticos técnicos claros para poder enfrentar las llamados de sirenas populistas. Segundo, empatía y solidaridad, que es especial para el sector privado, para confrontar a corto plazo las grandes demandas no satisfechas de nuestra nación. Y en tercer lugar, el coraje político para defender las políticas públicas apropiadas que nos van a permitir establecer las condiciones de igualdad y crecimiento. A medida que ingresamos en una discusión más profunda sobre el tipo de pensiones, sistema de pensión que Chile necesitará, vamos a pensar sobre su impacto en el desarrollo del sistema financiero. También si vamos a poder escoger quién va a manejar nuestros ahorros. O si la cancha va a ser igual para todos los participantes. Estas son preguntas que no solo son un tema que tiene que ver con el efecto en el desarrollo macroeconómico o el financiamiento de la inversión a largo plazo. Y también el marco institucional que nosotros queremos generar para nuestro futuro. Por lo tanto, será crucial defender los conceptos verdaderos de mercados abiertos y competitivos, el Estado de Derecho, el tratamiento no discriminatorio a los agentes, pensar, de hecho, cómo podemos hacer las cosas de manera distinta para abrir nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, pero lo que es más importante, reforzar la idea que la vida colectiva apoya la capacidad del diálogo y la participación de todos los que somos parte de la vida colectiva de nuestra nación. Y eso es exactamente lo que Chile Day se trata. Un rumbo para generar una relación basada en la confianza y la buena fe, para encontrar un camino y una manera que pueda hacer las cosas de manera distinta y para no dejar a nadie atrás. Así que bienvenidos
y por favor disfrútenlo. Gracias. Gracias, Pablo. Yo soy Alexis Ramazot. Soy jefe de Mercado Capital de HSBC para Latinoamérica en Nueva York. Bienvenidos a todos a nombre de los oficiadores del Día de Chile de esta fecha, 2022. Como siempre es un honor y un placer para HSBC para poder ser un anfitrión de un evento tan importante. Este ha sido muy prestigioso, lo ha sido por muchos años. Nos gustaría agradecer al Ministro de Hacienda e Inversiones chileno por ofrecer esta oportunidad de poder tener este evento tan importante. Nosotros estamos muy contentos de estar en la compañía también de Mario Marcel, quien está con nosotros hoy. Tenemos el placer de darle la bienvenida por muchos años como el presidente del Banco Central de Chile en el pasado, y ahora estamos contentos de tenerlo acá en su nuevo rol como Ministro de Hacienda de Chile hoy. También nos gustaría reconocer a la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, que está con nosotros ahora, y el embajador de Chile en los Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que también está con nosotros. Bienvenido, embajador. Chile es una parte importante de la franquicia global de HSBC. Nosotros tenemos un banco en más de 60 países del mundo y Chile es una parte integral de nuestros negocios, y hemos manejado muchas transacciones financieras para el gobierno de Chile y un número de entidades de Chile por año ya. Y de importancia en particular han sido las transacciones en el ESG en los años más recientes. La perspectiva económica es incierta, la inflación exacerbada por un número de shocks de suministro de la economía global ha sido un problema a nivel global, lo que ha producido un recrudecimiento de las políticas, y hemos visto la desaceleración económica a nivel mundial como riesgo y una baja y que podría llevar a una recesión. Y en este contexto, por supuesto, esta es una oportunidad única. Siempre Chile ha sido parte de la economía global, es una economía abierta, como sabemos, y por lo tanto, como tal, está expuesta a los shocks globales, y definitivamente es el lugar adecuado para nosotros escuchar en el Chile Day y conversar cómo está enfrentando algunos de estos efectos adversos. Y creo, con lo que mencionó Pablo, cómo este nuevo gobierno va a abordar los desafíos de ampliar el acceso a la población chilena a las oportunidades económicas, de tal forma que el crecimiento en Chile se coloque de manera sostenible, lo que es más importante. La tradición de la transparencia, apertura y diálogo es una de las marcas de la sociedad chilena, y nosotros sentimos que en este espíritu apoya el estatus como una de las economías más estables, avanzadas y amigable para la inversión en Latinoamérica. Y dentro del espíritu de transparencia nos va a permitir tener dos paneles muy productivos y conversaciones muy abiertas para reflexionar sobre los temas que se han mencionado. Me gustaría dar la palabra a Pablo, que va a presentar a nuestra próxima oradora, la presidenta del Banco Central. Muchas gracias, Alexei. Nuestra próxima oradora es Rosana Costa. Es un placer para mí presentarla. Rosana Costa tiene una licenciatura en Economía y Administración de Negocios de la Universidad Pontificia de Universidad Católica. Ella fue nombrada como miembro del directorio del Banco Central el 2017 y presidenta del Banco Central el 2022. Así que muchas gracias, señora presidenta del Banco Central, por estar con nosotros en Nueva York. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a Invest. Buenas tardes a todos, ministro, embajador. Es un placer para mí estar acá. Y es un placer poder hablarles hoy sobre la evolución y los retos económicos actuales de mi país, Chile. En esta charla de hoy comenzaré repasando brevemente cómo afectó la crisis del COVID a Chile, cuál fue la respuesta política y qué se consiguió, que esto no solo incluirá la reacción de la política monetaria, sino también la política fiscal implementada durante la crisis. Luego continuaré describiendo la fuerte y positiva reacción de la economía de este paquete de políticas y discutiré sus consecuencias no deseadas, incluyendo el importante aumento de la inflación y su evolución. Voy a concluir repasando los retos que veo para el día hoy y para el futuro cercano. No voy a ir lámina por lámina porque no quiero tener una presentación tan larga. Esto les va a ayudar a aclarar qué es lo que vamos a poder observar. El shock del COVID, como todos dolorosamente sabemos, tomó al mundo por sorpresa en marzo del 2020. La pandemia, que comenzó como una enfermedad desconocida en China, rápidamente se impuso en todo el mundo, haciendo que los gobiernos tomaran medidas sin precedentes, imponiendo restricciones para limitar la propagación del virus. Chile no fue excepción. El COVID-19 encontró en nuestra economía. No tan rápido, por favor. Se mueve solo esto. Es mágico. Chile no fue excepción. El COVID-19 encontró a nuestra economía saliendo de los episodios del descontento social de octubre de 2019, que habían culminado con un acuerdo político para cambiar la Constitución. El gobierno reaccionó rápidamente. No se permitió que los negocios no esenciales operaran de manera presencial, se impusieron cuarentenas y muchos trabajadores fueron enviados a sus casas para teletrabajar o trabajo remoto. Estas medidas, aunque necesarias para controlar los contagios, paralizaron la actividad económica que cayó un 15% en términos anuales en abril del 2020. El sector de servicios fue uno de los más afectados, con muchas disminuciones, con problemas en alrededor del 25%, y ustedes pueden verlo a la izquierda en la lámina. Muchas empresas cesaron su actividad y el empleo se desplomó. Alrededor de 1 millón de personas dejaron de trabajar solo durante abril, lo que es más del 10% del total de ocupados, y se puede ver a la derecha de la lámina o diapositiva. Muchas empresas, como dije, detuvieron su actividad, y esto fue ya sea porque de forma permanente o temporalmente fueron despedidos o porque tuvieron que dejar la fuerza de trabajo para cuidar a los miembros de su familia. Este último caso fue especialmente fuerte entre mujeres y trabajadores de mayor edad. Debido a la gravedad de la crisis que se estaba gestando, se aplicó rápidamente una batería de medidas políticas, aprovechando el amplio espacio de política fiscal y monetaria disponible gracias a la disciplina fiscal previa y a una credibilidad monetaria ganada con esfuerzo. La primera línea de acción fue la política monetaria. Esta tasa se redujo en 25 puntos bases hasta un nivel del 1% a mediados de marzo del 2020. Y en la siguiente reunión programada para finales de marzo, la tasa política monetaria se redujo a 0,5%, la tasa efectiva más baja para Chile. Al mismo tiempo, el Banco Central implementó medidas adicionales para incentivar el crédito y proporcionar liquidez. Durante el mes de marzo del año, anunciamos una liquidez para los bancos comerciales consistente en una línea de crédito fija colateralizada de hasta el 3% de las carteras comerciales y minoristas, y una línea de crédito variable condicionada al aumento de los préstamos, que se llama FCIC por su sigla en español.
En la medida que continuaba la pandemia, el Banco Central amplió este programa en 2 ocasiones, prestando en total 37.000 millones de dólares a bancos comerciales o alrededor del 15% del PIB. Varias políticas fiscales o cuasi fiscales también se aplicaron. Unas que afectaron directamente a las empresas fueron 2 programas gubernamentales de garantía de crédito a las pymes que se llaman FOGAPE y un programa de protección al empleo. Este último permitió a las empresas congelar contratos laborales mientras los empleados podían retirar fondos de sus cuentas de seguro de desempleo. Varias transferencias directas de efectivo por parte de los gobiernos y 3 retiros de fondos de pensiones que ocurrieron en julio de 2020, diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron algunas de las políticas que beneficiaron directamente a los hogares. Muchas de estas medidas se produjeron al mismo tiempo, por lo tanto es difícil atribuir la respuesta a la economía a una política en particular. Sin embargo, un estudio realizado por economistas del Banco Central expresó que los programas de garantía de crédito y el de protección al empleo, tuvieron un gran éxito a la hora de proporcionar liquidez y alivio a las empresas en dificultades. Hubo un amplio acceso y excelente cobertura a este programa de garantía de crédito. Casi el 40% de todas las empresas calculadas con respecto al número de empresas con ventas positivas cada mes, de alrededor de 250.000, obtuvieron un crédito FOGAPE en algún momento durante la crisis. El crédito principalmente se destinó a pymes, a pequeñas empresas que habían experimentado un descenso significativo de sus ventas. Las empresas que accedieron al FOGAPE se recuperaron más rápido de aquellas que no lo hicieron. 2 de cada 3 empresas que dejaron de reportar ventas se reincorporaron al mercado con una mediana de duración de salida de unos 5 meses aproximadamente. Y eso aparece arriba a la derecha en su panel. Asimismo, el programa de protección de los trabajadores tuvo una amplia cobertura. Casi el 45% de las empresas con al menos un empleado acceden al programa, en general de microempresas y pymes. Entre aquellas que sí accedieron, cercano al 80% de la nómina estaba inscrita en el programa a mediados del 2020 y sus ventas disminuyeron sustancialmente. La recuperación de las ventas a niveles prepandémicos ha sido constante pero lento. La microevidencia muestra que las empresas que accedieron al programa de protección del empleo tuvieron un desempeño mucho mejor en los meses siguientes al acceso del programa que aquellas empresas similares y no accedieron al mismo. Sin el efecto combinado de todas las políticas aplicadas, la producción en el 2020 habría caído entre un 4 y un 7% más, como se muestra en la tabla de la izquierda. Y aun cuando todas las políticas tuvieron importantes contribuciones positivas para evitar un mayor deterioro de la producción, las políticas crediticias fueron las más importantes. La provisión de liquidez, las garantías crediticias y la flexibilidad regulatoria permitieron que el crédito a las empresas reaccionara de manera anticíclica por primera vez en la historia de las recesiones económicas en mi país. Y como ustedes pueden verlo, eso está a la derecha en esa figura. Durante el 2021, las políticas fiscales y retiros de fondos se convirtieron cada vez en algo más importante. El esfuerzo fiscal en Chile, en términos de gasto adicional e ingresos no percibidos, fue especialmente importante y ascendió a casi el 13% del PIB. Esto es prácticamente lo más alto de las economías emergentes y muy por encima de la media de las economías avanzadas, y podemos ver cómo en la parte azul aparece esto por hogares y arriba lo que ofrecen estos programas. En general, la liquidez de los hogares aumentó considerablemente.
La suma de distintas fuentes de liquidez de los hogares con ingresos regulares más recursos aportados por el Estado y retiros de fondos de pensiones arroja unos recursos acumulados cercanos a 71.000 millones de dólares entre el 2020 y 2021, equivalentes al 28% del PIB. Y ustedes lo pueden ver en la figura de la derecha. Así vamos a empezar a ver la recuperación y qué ocurrió con la política monetaria. Si bien las políticas implementadas fueron muy eficaces para amortiguar la desaceleración económica debido al COVID-19, también trajeron algunas consecuencias menos favorables, las que son importantes estudiar. Una de esas consecuencias fue una importante y persistente reducción de la participación en la fuerza laboral. La caída de la población activa fue un fenómeno mundial, pero especialmente grande en Latinoamérica y en Chile. Si bien la mayoría de los países han experimentado importantes recuperaciones en sus niveles de participación en la fuerza laboral, las cifras actuales muestran que Chile aún está rezagado. Y ustedes lo pueden ver eso en la figura que se proyecta. Para entender el retraso en la recuperación de la fuerza laboral, un estudio realizado por el Banco Central de Chile encontró que la recuperación de la fuerza laboral está positivamente asociada con la recuperación de los niveles de empleo, excepto en Chile, donde hay un desacoplamiento entre esas dos medidas. El estudio incluso va más allá y sugiere econométricamente que la heterogeneidad en la recuperación de la fuerza laboral entre países puede verse explicada principalmente por las diferencias en el apoyo fiscal, en programas para mantener empleo y, en menor medida, en la recuperación de la economía. Otra consecuencia no deseada, que no solo ocurrió en Chile, fue que la inflación se aceleró, alcanzando niveles muy por encima de la meta del Banco Central. Parte de esta inflación se explica por el aumento de los precios de los productos básicos y en algunos bienes específicos, especialmente aquellos en que las interrupciones de la cadena de suministro fueron más frecuentes. Un estudio de los márgenes de las empresas que figura en nuestro último informe de política monetaria de junio de 2022 profundiza en algunos de los factores que explican la elevada inflación. Descubrimos que los márgenes son significativamente ajustados, lo que suele ocurrir como respuesta a grandes aumentos de la demanda. Y esto sugiere que los precios aún deben subir porque si los determinantes de los márgenes no han cambiado, debería producirse un proceso de normalización de los márgenes. El proceso inflacionario en Chile comenzó antes que en la mayoría de los países. Durante la primera mitad del 2021, era evidente que la inflación estaba aumentando debido a los shocks locales y a políticas que impulsaron la demanda, como transferencias fiscales y retiros de fondos. Este fue el caso para otros países como Estados Unidos, donde los factores locales también influyeron, ya que la inflación aumentó a finales del 2021. Ustedes pueden ver eso en la figura que aparece a la izquierda. Cuando un posible factor global es la apertura de las economías que ocurrió más o menos al mismo tiempo, es para la mayoría de los países. Y durante este periodo de tiempo, la inflación chilena fue impulsada principalmente por alimentos y bienes y servicios básicos, coherente con un elevado dinamismo de consumo y con ajustes normales de precios. ¿Cómo? El elevado dinamismo del consumo apoyó el proceso inflacionario. El Banco Central inició su ciclo de endurecimiento de la política monetaria de manera temprana en julio del 2021. El ciclo de endurecimiento comenzó antes que la mayoría de las economías emergentes y avanzadas, como lo pueden ver en esta lámina. El proceso inflacionario local se vio reforzado a finales del 2021 por factores que estaban afectando a las economías a nivel mundial. Los cuellos de botella de la oferta
que quedaron como secuela de la pandemia y el efecto de la invasión rusa de Ucrania en los precios de la energía y las materias primas se sumaron a la economía local y golpearon a Chile en un entorno ya de por sí de alta inflación. Como en muchas otras economías alrededor del mundo, la inflación ha sorprendido en los últimos meses. Estas sorpresas han sido impulsadas principalmente por lo volátil y por los alimentos. Y otra fracción importante de las sorpresas viene de los servicios básicos. En contraste, esto muestra algunos elementos limitados y de los bienes básicos que se ha ajustado a las previsiones. Es importante señalar que aun cuando los factores externos han sido los factores más importantes apoyando las últimas sorpresas de la inflación, la mayor parte de la inflación actual y sus cifras se sigue explicando principalmente por factores locales. A partir de ahora y en el futuro, esperamos un impulso relativamente menor de los factores locales, ya que las expectativas de las empresas y los hogares muestran un importante deterioro. Estos externos suelen ser considerados como shocks transitorios y su persistencia suele desvanecerse en el marco temporal de la política monetaria chilena. En el escenario actual, tanto por el nivel de inflación, que añada cierta persistencia a la dinámica de la inflación, como por la naturaleza de los shocks, el efecto es más prolongado. Desde el punto de vista de la política monetaria, es importante entonces distinguir la naturaleza de cada shock para evaluar el impacto sobre la inflación esperada en el marco temporal del Banco Central. Cuando son persistentes como ahora, constituyen una fuente adicional de la magnificación de la inflación por los efectos de segunda ronda sobre los precios internos y añaden persistencia al proceso inflacionario. Y por ello es importante que la política monetaria reaccione en consecuencia. Tras años de vivir en un entorno de inflación de un dígito, la inflación se disparó y también la preocupación de los hogares y las empresas por su trayectoria futura. Según un estudio realizado en septiembre de 2021 por una empresa de estudios de mercado y opinión pública, Academ, y corroborado por las encuestas realizadas por el Banco Central este último mes de marzo, los hogares consideran que el aumento de los precios es el principal problema que enfrenta el país actualmente. Las expectativas de inflación son muy importantes porque afectan directamente a las decisiones que toman los agentes y con ello a la persistencia de la inflación. Dado que los principales responsables de la toma de decisiones son las empresas y los hogares para monitorear a las distintas empresas y hogares y expectativas, el Banco Central ha conducido un nuevo servicio determinante que es la encuesta determinante de precios, EDEP, por sus siglas en español, para indagar no solo las expectativas de inflación, sino los determinantes de las empresas. Se planea establecer distintas expectativas prontamente y se puede ver en esta cifra, en la figura, las cifras que estamos viendo. Y todo esto que es monitoreado y expectativas de 1 o 2 años con anticipación, ha mostrado aumentos importantes. Esta es una preocupación importante para el Banco Central, que ha sido monitoreado cercanamente y que ha contribuido también a la velocidad de estas tasas monetarias. Finalmente, han habido algunos elementos que un año antes continúa aumentando a las noticias económicas con las expectativas a 2 años de los profesionales de la proyección para que éstas sean más estables. Dado el aumento de la inflación alrededor del mundo, la mayoría de los bancos centrales han empezado a subir sus tipos de interés oficiales para frenar las presiones inflacionarias, pero su velocidad e intensidad varían considerablemente según los países.
En muchas economías emergentes, sobre todo en América Latina, las subidas comenzaron a mediados del 2021 y han avanzado rápidamente, alcanzando tasas superiores o cercanas a sus propias tasas neutrales. En los países desarrollados, el ritmo de las subidas ha sido más lento y menos intenso. Los bancos centrales de los países exportadores de materias primas han tendido a responder más rápidamente que la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. En estas dos economías, las tasas reales a corto plazo siguen siendo negativas y están significativamente por debajo de sus estimaciones de la tasa neutra, como lo pueden ver acá. En el Banco Central de Chile, la inflación es nuestra principal preocupación. Tenemos herramientas y determinación para reaccionar. Y así las presiones inflacionarias a las que se enfrenta la economía chilena y nos aseguramos de restablecer la inflación hasta su objetivo del 3% en un horizonte temporal de 2 años. En el último mes, cuando la Reserva Federal señaló un ciclo de endurecimiento más agresivo, los mercados financieros se han mostrado muy volátiles y se ha disparado el temor a una recesión mundial. Estas condiciones son especialmente difíciles para los países emergentes como Chile, ya que el fortalecimiento del dólar Estados Unidos, el endurecimiento de las condiciones financieras y el descenso de los precios del cobre son vientos en contra del crecimiento. En este contexto, como los fundamentos de la moneda local han seguido deteriorándose, en un contexto local en el que la volatilidad sigue siendo elevada, el peso chileno se ha depreciado aún más. En los últimos días, esta depreciación ha mostrado una intensidad y una volatilidad inusuales, lo que ha tensionado la formación de precios en el mercado de divisas. La persistencia de este escenario aumentaba la probabilidad de que se produjeran distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero. Por estas razones, el directorio del Banco Central de Chile, con el objetivo de facilitar el ajuste de la economía chilena a las inciertas y cambiantes condiciones locales y externas, ha decidido implementar un programa de intervención cambiaria y una provisión preventiva de liquidez en dólares por un monto de hasta 25.000 millones de dólares entre este día y fines de septiembre. A corto plazo, estos acontecimientos provocarán nuevos aumentos de los precios locales en un contexto en el que la inflación y su persistencia ya son elevadas. El Consejo estima que serán necesarios nuevos aumentos de la tasa política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación al 3% en 2 años. La magnitud de dichos incrementos dependerá de las implicaciones de la evolución del escenario para la consecución del objetivo de inflación. Ahora hablaremos de desafíos futuros. Permítanme terminar esta presentación enumerando algunos retos a los que nos enfrentamos hoy día en las áreas económicas. Lo primero y más importante para el Banco Central es poder llevarlo a su objetivo. Nosotros en el Banco Central entendemos las dificultades que la alta inflación impone a los chilenos, particularmente a las familias de menores ingresos, y estamos comprometidos a tomar todas las medidas disponibles para asegurar que la inflación converja a su meta. Lo bueno o buena noticia es que la respuesta del último año ha facilitado el ajuste económico a una economía más equilibrada. Este punto de partida más saludable va a ser crucial para poder sobreponerse al escenario externo en los años que se nos vienen. El segundo desafío es esa reposición de amortiguación que tanto costó conseguir para enfrentar la pandemia. Como resultado de las políticas de estímulo para superar el COVID, la deuda pública ha aumentado hasta cerca del 36% del PIB a finales del 2021, mientras que el déficit fiscal efectivo era del 8% del PIB. De acuerdo a las previsiones de la Oficina Presupuestaria, el déficit fiscal efectivo debería converger al menos 1% del PIB en el 2027.
lo que llevaría la deuda pública a alcanzar el 44% del PIB. Los acontecimientos del pasado reciente han demostrado que unos niveles adecuados de déficit fiscal y de deuda proporcionan un espacio para llevar a cabo las tan necesarias políticas anticíclicas cuando se produce una crisis. Preservar este espacio es primordial. El presupuesto fiscal de este año y las directrices fiscales a medio plazo del gobierno van claramente en esa dirección. Y un tercer reto es la necesidad de profundizar el mercado financiero de Chile. Un mercado financiero desarrollado, sólido y profundo ha sido una piedra angular de la resistencia de la economía chilena a los shocks externos y ha proporcionado bases para la inversión y crecimiento económico. Retiros de fondos de pensiones redujeron significativamente el volumen de recursos disponibles en el mercado financiero local. Los activos de los fondos de pensiones pasaron de representar el 84% del PIB a finales del 2020 al 59% en el 2022, como lo pueden ver en la figura de la derecha. Los fondos de ahorro estables y a lo largo plazo proporcionan amortiguación para absorber los shocks y proporcionar financiación a las inversiones a largo plazo y recuperar la profundidad financiera es de suma importancia. Desde un punto de vista más amplio, un cuarto reto es aumentar el crecimiento de la productividad total de los factores. Este crecimiento ha ido disminuyendo constantemente en Chile. La última previsión de crecimiento de la productividad total de los factores, publicada en el Informe de Política Monetaria de junio 2021, es de 0,35% anual para el periodo comprendido entre el 2021 y 2030. La evolución reciente de la productividad es incierta. La menor inversión y las interrupciones de la cadena de suministro debidas al COVID y a los disturbios geopolíticos tienden a hacer bajar la productividad, pero la automatización relacionada con el COVID-19 hace subir la productividad. Estamos revisando esta proyección y la publicaremos en uno de los próximos informes de política monetaria. En cualquier caso, el bajo crecimiento de la productividad es una fuente de preocupación, ya que es un ingrediente importante del crecimiento económico y debemos esforzarnos para comprenderlo mejor y, si es posible, fomentarlo. Por último, la recuperación de la participación de la población activa es otro reto. Como ya lo he mencionado, la población activa se vio muy afectada por la crisis del COVID-19 y se ha recuperado más lentamente que la actividad económica, especialmente entre mujeres. En la medida que escuelas y guarderías infantiles se han abierto en los últimos meses, se ha producido un aumento de la participación, pero sigue estando por debajo de los niveles prepandémicos para ambos, tanto hombres como mujeres. Esta es una fuente de pérdida de capital humano y empeoramiento de las condiciones económicas que puede producir una dificultad en la reincorporación a la fuerza laboral. En resumen, la economía chilena ha sufrido varios shocks sin precedente en los últimos años: la agitación social de finales del 19, la crisis del COVID-19, la guerra en Ucrania, interrupciones de cadena de suministro, endurecimiento de la política monetaria en economías avanzadas. Porque hemos tenido estos problemas y debemos hacerle frente, las respuestas políticas también han sido inéditas y en gran medida muy acertadas. A pesar de ello, no salimos completamente indemnes y hay que curar algunas heridas para evitar cicatrices permanentes. Devolver los amortiguadores a sus niveles prepandémicos permitirá que nuestro sólido marco institucional afrente la próxima crisis con éxito, minimizando el costo para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señora Costa, del Banco Central. Nuestro próximo orador es el ministro Marcel. El señor Marcel es un economista de la Universidad de Chile, con una maestría en Filosofía y Economía de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. En el 2015 se convirtió en miembro
del Consejo del Banco Central de Chile y en 2016 fue nombrado director de esa institución, presidente de esa institución, de una posición que tuvo hasta fines de enero del 2022. En marzo de ese año fue nombrado ministro de Hacienda del gobierno de Chile y llegó hasta ahí porque su currículum es bastante extenso. Y, señor Marcel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y le dejo aquí el podio para que pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Invest por haber organizado este evento de 2 días e invitarnos para compartir nuestros puntos de vista sobre la economía de Chile. Es un placer para mí estar con la presidenta del Banco Central, la señora Costa, y también el embajador de Chile en los Estados Unidos. También me gustaría reconocer el auspicio de HSBC a este evento de 2 días. Lo que me gustaría enfatizar en esta presentación es que Chile, por supuesto, es un país que está enfrentando un número de desafíos, como muchos otros países, pero en nuestro caso estamos pasando por una transición amplia, en al menos 3 dimensiones que se traslapan. Estamos pasando por una transición productiva, la dimensión productiva, pasando de una economía dependiente de la minería y el petróleo a una que se basa en los crecimientos verdes y en los servicios, que hace algunos años era difícil poder prever. En segundo lugar, estamos pasando por una transición política, desde una sociedad centralizada y altamente jerárquica a una sociedad más inclusiva, con una distribución institucionalizada del poder. Y como todos también, estamos pasando por una transición económica, desde el COVID-19 y su crisis, y en nuestro caso fueron respuestas de políticas desproporcionadas para tener una economía más normalizada que aún tiene que ser logrado. Estas características pueden estar presentes también en otros países. Sin embargo, lo que hace distinto en el caso de Chile es que se volvieron muy agudas debido a un crecimiento rápido de la clase media chilena, una transparencia aumentada y una productividad estancada. Y por lo tanto tenemos que enfrentar mayores demandas de la población con la capacidad de crecer, que era más bajo en el tiempo. Y esto es parte entonces que puede explicar la crisis social del 2019, junto con un número de otras dimensiones también. Pero al menos desde el punto de vista económico, estos son algunos de los aspectos más importantes a mencionar en esa crisis. Al enfrentar estos desafíos, la gran mayoría de la población, incluso en la actualidad, 3 años después, apunta a un cambio. Y esto se refleja en las actitudes hacia el plebiscito constitucional que se va a realizar dentro de 1 mes y medio, donde tenemos que la gran mayoría de las opiniones, donde las personas dicen que quieren, si bien podrían rechazar la propuesta de la constituyente en vez de volver a la constitución actual, y aquellos que les gustaría aprobar, agregar algunos cambios al texto que se ha propuesto por este organismo constituyente. Ambos grupos son como el 70% de los chilenos, lo que significa que van a continuar enfrentando demandas para los cambios, que son muy importantes poder cumplirlos. Ahora, al cumplirlos no significa que vamos a dejar de ser una economía abierta. En vez, nuestro desarrollo futuro va a depender más en nuestra habilidad de abordar
estas decisiones y completarlas de manera exitosa. Y a partir de esa perspectiva, el rol de las políticas económicas debiera no ser bloquear los cambios, sino más bien permitirlos, canalizarlos y que se hagan de manera efectiva y sostenible. De tal forma que podamos preocuparnos de mejorar la función de los mercados, asegurar la estabilidad económica y garantizar la disciplina fiscal y la responsabilidad fiscal al gestionar los recursos del gobierno. Vamos a ir rápido a través de los desarrollos macroeconómicos y las perspectivas, y luego vamos a avanzar a las reformas a largo plazo que se están discutiendo. Con respecto a la perspectiva macroeconómica, es evidente que nosotros estamos enfrentando temas importantes que son menos positivos de lo que nosotros enfrentamos en el pasado, especialmente en los mercados financieros. Nosotros tenemos estas presiones que provienen de la inflación, ajustes de las políticas monetarias, y como resultado de eso, como parte de eso, actualmente hay proyecciones de crecimiento que se han ajustado a la baja. Aquí hemos tenido al FMI, a la OCDE y las proyecciones que vamos a aprender a saber las últimas actualizaciones de la perspectiva del FMI en los próximos días, pero estoy seguro que no van a cambiar mucho. Seguramente vamos a tener una perspectiva más oscura para el 2023. Pero este año, por supuesto, es bastante decepcionante en términos de crecimiento, especialmente después de la crisis por la cual pasamos, el 2020. Parte de eso se explica por la inflación, que es un fenómeno global y que está, aquí tenemos la evolución del IPC en las economías emergentes, en las economías del desarrollo y las desarrolladas que están convergiendo hacia arriba. Y las cifras que están yendo para un número importante de países como promedio entre 8 y 10%. Vamos a tener una distribución, por supuesto, en ese contexto, pero como vemos en la gráfica media, el número de países que están enfrentando inflación más allá de los objetivos de la política está creciendo de manera significativa, llegando cerca a 100 países de economías avanzadas, con 100% de las economías avanzadas, con una inflación que excede los objetivos de la inflación. Eso ha forzado a que los pronósticos suban para el 2022-2023, para el mundo como un todo, para las economías avanzadas, para Latinoamérica y el Caribe también. Y eso es algo que genera respuestas políticas monetarias, que por supuesto pueden variar a lo largo de los países. Y tenemos también, cuando comenzó la expansión monetaria y el retiro de ellas, claramente vemos que todos están avanzando en la misma dirección más o menos. Y como podemos ver en la gráfica de la izquierda, Chile es uno de los países que se ha ajustado su tasa de política más rápido comparado con otros países. En el caso de los Estados Unidos podemos ver de la línea verde a la línea azul cómo son las expectativas de la Fed que pueda subir las tasas, y también a mano derecha cómo los distintos países están subiendo, con los países emergentes que están comenzando sus procesos de ajuste muy tempranamente. La invasión rusa de Ucrania ha generado un impacto significativo en los precios de los commodities, especialmente en los alimentos y los combustibles. Pero en las últimas semanas eso se ha revertido en el caso de los alimentos como el trigo, una reversa de la expansión de las presiones alcistas que vimos y con el inicio del conflicto en Ucrania. De manera similar, pero no en la misma escala, con los combustibles y el petróleo en particular. Esta presión bajista de los commodities que también le ha pegado al cobre también. Y hemos visto que los precios del cobre han bajado.
en un 15% en solo pocos días. Eso no significa que esas presiones bajistas van a permanecer por siempre. Hay factores estructurales que van a tender a mover hacia arriba el precio del cobre, pero mientras tanto estamos viendo un cambio importante comparado con los precios que vimos en los últimos 2 años. En este contexto, las condiciones financieras se han deteriorado agudamente. Han bajado los precios de las acciones y todas las monedas se han devaluado en comparación con el dólar norteamericano, y los resultados de los bonos de 10 años están subiendo también. Y en esta comparación, Chile está en el medio de esta distribución, o incluso en el lado más arriba, porque nuestro mercado cambiario del accionario no se ha deteriorado como en otros países, ya que las tasas a largo plazo ayudan bastante bien hacia arriba. Esto es durante el inicio de la semana pasada. Y el tipo de cambio se ha convertido en un tema distinto, con una devaluación del peso chileno en el último mes, más o menos. Antes de abordar eso, dentro de este marco más amplio, la economía chilena, como dijo ya la presidenta del Banco Central, se ha recuperado de la crisis del COVID-19 más rápido que en episodios previos. Y eso se debió principalmente a las presiones expansionarias de las políticas fiscales, por las conductas contracíclicas de los préstamos, que fueron bastante inusuales para los ciclos comerciales en Chile, y también por los retiros de los fondos de pensiones. Pero el impacto de eso fue enorme en la demanda, que no solamente puso una presión inflacionaria, sino que también movió nuestro equilibrio de cuentas corrientes a un déficit importante, casi un 7% el año pasado, del PIB el año pasado, con los ahorros e inversiones que se movían en direcciones opuestas. Y esto fue unido por el déficit fiscal por más de un 7% el 2021, siguiendo también un 7% el 2020. Entonces, en 2 años acumulamos un desequilibrio fiscal importante, especialmente el 2021, que fue uno de los países con mayor políticas fiscales inflacionarias, procíclicas, que se combinaron con los déficits de la cuenta corriente, que generaron este déficit de un escenario doble déficit, que es lo que estamos viendo en la actualidad. La inflación ahora está en el 12,5% y está llegando a un 10% la inflación. Por supuesto, dada esa parte, se debe a los precios de los commodities, que también son precios volátiles y han aumentado incluso más rápido que la inflación general. Por lo tanto, en esta gráfica tenemos los 4 determinantes de la inflación. En primer lugar, los cuellos de botella que han surgido a partir y que fueron creados durante la salida de la crisis del 2019, del COVID-19. En luego de Chile tuvimos un consumo privado que ha aumentado muy rápido, especialmente durante el 2021, con el consumo de los bienes durables en un momento hasta 50% sobre niveles precrisis. Por lo tanto, no fue una reversa solamente la contracción y consumo, sino que de hecho fue un 50% por sobre los niveles normales. Luego tuvimos los precios de los commodities que subían con los precios debido a la guerra de Ucrania, y el tipo de cambio que ha aumentado hasta hace algunos días antes de que el Banco Central interviniera. Por lo tanto, tenemos 4 fuerzas que llegan a una unión y que también ha colocado esta inflación a un punto en que no habíamos visto
en 25 años. Pero las políticas monetarias tenemos que reaccionar a ellos, no la semana pasada, no en el último mes, no en los últimos 3 meses, sino hemos comenzado a reaccionar a las presiones inflacionarias en julio del año pasado. Por lo tanto, tenemos todo un año de políticas monetarias, de ajustes, que vimos en la presentación del gobierno, del Banco Central, que ha llevado a la tasa de política monetaria nominal a un momento muy alto. Y también la tasa real, que no está tan alta, porque tiene que ver con la inflación, pero aún sigue siendo alta. Y eso ha contribuido a una reducción y una baja y enfriamiento de la actividad económica en una forma que es bastante evidente, como vemos en los datos de la gráfica. Y ahí podemos ver que el PIB ha bajado desde fines del 2021. En el primer trimestre del 2022 ya hemos tenido un crecimiento negativo comparado con el trimestre previo, ajustado estacionalmente, y cuando vemos los distintos componentes del PIB en datos de frecuencia más alta, vemos como, por ejemplo, el comercio a bajar y ya desde agosto del 2021, y vemos cómo esos ajustes a la baja se han dado en los últimos meses. Eso se refleja, por ejemplo, en los datos en las ventas del minoristas y de los supermercados. Pero eso no es el fin de la historia, porque si nosotros vemos más adelante, podemos ver que la liquidez con los hogares ha bajado también. De hecho, en el caso de las cuentas en los depósitos bancarios, está bajo los niveles que tuvieron antes de los retiros de los fondos de pensiones, donde hubo un salto enorme que fue debido a los retiros de los fondos de pensiones. Y es natural entonces que uno esperaría que los depósitos de las cuentas corrientes puedan moverse hacia abajo, a los niveles previos, si a la vez las tasas de interés están subiendo. Y por supuesto es más atractivo mantener e invertir en depósitos a plazos o cuentas de ahorro. Y en el caso de las otras cuentas a plazo también han estado bien en el mercado, en los dispuestos a la vista. Ahora, el pensar a plazo, ¿qué podríamos ver y esperar del consumo? El consumo también debiera bajar a través de una contracción aquí en el medio, en la gráfica del medio, vemos nuestra estimación de la parte de los sueldos, de la segunda parte del primer trimestre, y a eso nosotros podemos agregar la percepción de las empresas, de los consumidores. Todo eso está entrando a un territorio negativo por un número de meses. Por lo tanto, lo que podemos esperar, además de la contracción del consumo que nosotros ya hemos visto, vemos un ajuste para la construcción y la inversión en las maquinarias y equipamientos. La inversión pública está expandiéndose, pero por supuesto es relativamente bajo con respecto a la inversión del sector privado. Entonces solamente puede ser una contracción en el sector privado, en la inversión. Con respecto al gobierno, el gobierno está bajo una consolidación fiscal importante en la contracción del gasto público por un 24%, en línea con lo que se dijo en el presupuesto anual. Y con eso nosotros vamos a pasar de un balance fiscal de casi 7% o más de un 7% el año pasado a cero
el 2022 comparado con la déficit de las cuentas corrientes en el balance de pago, que puede mantenerse muy cerca del 7%. Ahora es más que eso, pero deberíamos esperar que se ajuste en la segunda mitad del año debido a los ajustes en los gastos de los bienes importados. Estos cambios en la parte fiscal son considerablemente más profundas de lo que uno ve en otros países. Si uno ve en los promedios de un grupo de países de la estimación fiscal del FMI, vemos que en el área europea vemos un déficit de 4,3% para el 2022, 7,6% para Asia emergente, incluyendo China, 4% en Europa, 4% en Latinoamérica y el Caribe. Así es que esta escala de consolidación fiscal es bastante amplia. Es una imagen espejo de una excesiva expansión del 2021. Pero aún así, aunque puede verse más fácil, de lo contrario, ustedes pueden recordar que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto, muchas personas pensaron que era imposible realizar este tipo de ajustes. Con eso, podemos pensar sobre la economía como pasa en la manera como se muestra en la gráfica. Pero cuando nosotros discutimos los cambios del PIB anual, cuando el PIB cambia tanto dentro de un año, es importante ver cómo las actividades económicas evolucionan trimestre a trimestre. Así es que, porque estamos estimando el crecimiento de 1,6% del PIB el 2022, es porque está enfriando desde un punto muy alto, una posición sobrecalentada. Y es probable que continúe a lo largo del año. Eso significa que en términos de la definición técnica de la recesión, eso va a ocurrir este año. No hay duda al respecto. Pero el punto es cuánto tiempo eso va a durar. Y si hacemos un buen trabajo, debemos comenzar a recuperar al inicio del 2023. Y si esa recuperación procede a un ritmo normal, la actividad económica del año aún se va a ver un poco más baja que el nivel de 2022, pero de hecho se va a estar moviendo hacia arriba. Ahora, los mercados accionarios. Lo vimos en la primera presentación. Les ha ido mejor que otros países en los últimos meses. De manera similar, las tasas de interés a largo plazo, con excepción de los últimos días, y eso sugiere que la depreciación de la moneda chilena no es el resultado de flujos de salida o escapada de las capitales del mercado, que se ha vuelto muy intensa en los últimos días y que ha llevado al Banco Central a intervenir en el mercado de intercambio. Ahí vemos la tasa la tasa de cambio con una volatilidad muy amplia. La semana pasada, previa a la intervención del Banco Central, cuando la presidenta ya resumió, donde vimos las primeras características de la intervención, y con eso lo que hemos visto entre el viernes y hoy es que esta tasa de cambio ha bajado por más de 100 pesos el tipo de cambio en 100 días. Las expectativas de la inflación se han ajustado también. El spread del LIBOR de Estados Unidos también ha bajado y el bono 10 años está de vuelta donde estaba a comienzos de la semana pasada. Por lo tanto, hay un número de ajustes que siguen lo que muchas personas ya están describiendo como una intervención exitosa, por supuesto. Esto no se resuelve en un par de días, pero al menos es un buen inicio. En todo caso, un tema importante a tener en cuenta es que esta depreciación de la moneda en Chile tiene quizás un significado distinto de lo que lo podría haber en otros países.
porque los agentes económicos chilenos están considerablemente mejor con respecto al tipo de cambio. Tanto el gobierno y los hogares no tienen pasivos en dólares norteamericanos, piden prestado en pesos, y el gobierno tiene un superávit en las divisas, en dólares. Así es que no ha sido golpeado por la depreciación de la moneda tampoco. Y cuando uno se va al sector corporativo, los bancos están bien cubiertos, han aprendido buenas lecciones de la crisis de los 80s y por supuesto hay regulaciones que apuntan en esa dirección. Y el sector corporativo también tiene desajustes bien poco considerables debido a la cobertura de sus activos o debido a que han podido realizar esta cobertura sobre la base de la cobertura de divisas en los mercados derivados. Por supuesto, existe una alta inflación que conlleva muchos costos. No es algo bienvenido, riesgoso, pero al menos la conexión entre el tipo de cambio y la estabilidad financiera creo que está bien cubierta y asegurada por estas características más estructurales de la economía chilena. Ahora voy a pasar a un tema separado, que es la reforma tributaria. Voy a describir qué es lo que se propone al Congreso brevemente, pero creo que es importante comenzar reconociendo que a pesar de algunas reformas que se han hecho en los años, desde los 90s, la reforma tributaria y la carga tributaria no ha cambiado de manera significativa en 30 años. Los aumentos tributarios en ciertos componentes tributarios básicamente contraequilibran la disminución en la recolección tributaria o cobro tributario de los deberes de importación. Es por eso que hemos tenido un número de reformas y no ha cambiado mucho la carga tributaria. Y eso hace que Chile está bien bajo en la carga tributaria con respecto a los países de la OCDE. Si uno incluye las contribuciones del Seguro Social, Chile está en 27% del PIB, cerca de 8 puntos porcentuales del PIB, bajo el promedio de la OCDE. Eso no significa que tenemos que igualar lo que ocurre en la OCDE, pero a la vez nosotros tenemos que reconocer que sobre un periodo de 30 años la demanda de un mejor derechos sociales por la población ha aumentado también, y con la misma carga tributaria es cada vez más difícil responder a esa demanda. Dado que la forma o la estructura del sistema tributario es distinto, el impuesto sobre la renta es bastante bajo comparado con las economías más avanzadas, menos de un cuarto de lo que se cobra en los países de la OCDE. Y como pueden ver ahí, hay espacio para una reforma tributaria que no solamente genera ingresos adicionales, sino además el sentido de mayor justicia en la estructura del sistema tributario, mejorando la progresividad, especialmente a nivel del impuesto a la renta, y también las oportunidades para una planificación tributaria más agresiva, que de alguna manera muchas personas creen que es injusto debido a que las empresas y las personas que tienen los recursos para contratar un acuerdo, abogados y contadores pueden sacar ventaja de algunos de los resquicios legales que el sistema tiene. La reforma tributaria también aborda una mayor legitimidad de la recaudación fiscal para modernizar el sistema financiero y mejorar la eficiencia en nuestro código tributario, simplificando y reduciendo y mejorando el compliance, que en Chile está por sobre el promedio de la OCDE.
aunque nosotros tenemos, como vimos, un menor ingreso por impuestos. Con eso, nosotros hemos propuesto una reforma tributaria que incluya un número de cambios a la tributación en la reforma, en los impuestos sobre la renta, como dijimos, la introducción del impuesto a la riqueza, una reducción de las excepciones tributarias, medidas anti-elusión, una royalty en la minería y también impuestos correctivos, que son los últimos componentes, van a ser enviados a fines de año. Pero ambas reformas del impuesto a la renta ya fueron enviados al Congreso, así como también las propuestas para cambiar el royalty de la minería, que está siendo discutido en el Congreso por ya un par de años. Los procedimientos de estas reformas entonces van a ir para financiar los derechos sociales, para promover investigación y desarrollo, innovación, el apoyo de las empresas pequeñas y medianas y el financiamiento de la protección ambiental y también del gasto. Y tenemos el propósito de incluir mayor transparencia y medidas de eficiencia presupuestaria para poder regular las finanzas regionales y mejorar también la sostenibilidad fiscal. De estas reformas, me gustaría llamar su atención a los cambios al impuesto a la renta, porque aquí pasamos de este sistema semi-integrado a un sistema dual tributario, por el cual nosotros tenemos una manera distinta para las ganancias por el trabajo en comparación con el impuesto al capital. Y en vez de tener impuesto a la renta con este esquema progresivo, esta escala progresiva que se aplica a las ganancias distribuidas, en vez de eso, estamos proponiendo aplicar una tasa tributaria plana de 22% a las ganancias distribuidas de las personas, y la misma tasa se aplicaría a las ganancias del capital. Con eso uno tendría entonces estas dos pistas, dos vías. No todo es perfecto, porque por ejemplo, las ganancias de los intereses o los arriendos se van a mantener dentro del impuesto a la renta. Pero de todas formas, lo que yo creo que es importante es que estamos tratando de evolucionar a partir de esta tensión constante que hemos tenido durante tantos años entre la integración o la desintegración del impuesto corporativo junto con el impuesto a la renta. Ahora los detalles de eso están en esta diapositiva. El ingreso tributario corporativo se reduce en un 27 a un 25%. Vamos a introducir un 2% de tasa de desarrollo que se puede deducir enteramente si se aplican a inversiones en productividad. Luego, los dividendos distribuidos se van a tributar en una tasa 22% plana. El ingreso por el trabajo se va a tener tasas marginales que va a ir de 0 a 43%, donde los cambios se realizan y se concentran en la mitad superior de la tabla del ingreso del impuesto a la renta, y la postergación de los impuestos personales van a estar sujetos a 1,8% de tasa tributaria, y solo las empresas que reciban más de un 50% de sus ingresos de fuentes pasivas. El impuesto a la riqueza se va a aplicar para los activos netos sobre 5 millones de dólares, el 0,1%, 1%. Y los activos netos sobre 15 millones de dólares. Y el royalty en la minería, que se propone por el gobierno, va a estar entre las dos propuestas que estamos discutiendo en el Congreso, ad valorem, y en el royalty, que está propuesta por la Cámara de Diputados, y una mezcla combinada de royalty combinando ad valorem y un impuesto o un royalty en los márgenes operacionales del Senado.
Entonces con eso los ingresos van a estar entre medio, más o menos, y nuestra estimación, el retorno del patrimonio en la industria minera debiera garantizar un retorno promedio de inversiones que sea suficiente para continuar generando incentivos a la inversión en este sector. Ahora, el balance de la reforma tributaria es aumentar por más de un 4% en 2026, comenzando sustancialmente el 2024, de tal forma que sea 1 año y medio o 2 años entre ahora y la discusión de la reforma y el momento cuando el aumento de la recaudación ocurra. Y a partir de ese aumento, en los ingresos tributarios, 2/3 van a proceder de la tributación en las personas, especialmente en el impuesto a la renta y el impuesto a la riqueza. Con eso, nuestra carga tributaria va a pasar de 27% del PIB a un 32% o 34.7% del PIB, aún bajo el promedio de la OCDE, y en comparación con el impuesto a las propiedades, a la renta, vemos que después de la reforma tributaria aún vamos a estar sustancialmente bajo el promedio de la OCDE para el impuesto a la renta, y también bajo la OCDE con respecto al impuesto a las propiedades. La razón principal por la cual en el caso del impuesto a la renta la brecha va a mantenerse y bastante amplia, es porque la base para el impuesto a la renta es mucho más amplia en los países de la OCDE de lo que es en Chile, con 25% de la población paga impuesto a la renta. Con esos ingresos y estimación de estos ingresos, la reforma tributaria deberá proporcionar la mitad de los fondos para el programa del gobierno en un horizonte de 4 años. La otra mitad provendrá de la brecha que se da entre los gastos comprometidos y los gastos que son consistentes con el objetivo estructural, agregando algunas ganancias de productividad que tenemos la intención de lograr durante ese momento para poder equilibrar el financiamiento de los programas del gobierno. Pero el timing y la ponderación de cada una de las fuentes cambian el tiempo. También para nosotros es importante recuperar en los mercados de capitales chilenos. Como vimos antes, los mercados de capitales perdieron 20% del PIB como resultado del retiro de los fondos de pensión. Tenemos un número de iniciativas y medidas y reformas que están bajo discusión y que se van a proponer al Congreso. En la tabla a la izquierda ustedes lo pueden ver, la innovación financiera, el proyecto de ley y los registros que son más avanzados en la discusión en el Congreso, pero hay un número de otras iniciativas que están en curso, pero aún así los desafíos son importantes, dada la evolución de los activos de los sistemas de pensión, que por supuesto se agregan a los componentes más importantes de las inversiones institucionales y los activos en el mercado de capital en Chile. Ahora, para recuperarnos, ahí existe un esfuerzo sustancial que tenemos que realizar y una pregunta que podemos hacer: ¿hasta qué punto la reforma de pensión va a contribuir a eso? La reforma de pensiones tiene que ser enviada o propuesta a fines de agosto, pero en este momento hay algunos temas que nosotros podemos apuntar y que podemos subrayar. Primero que nada, si vemos a los distintos componentes de lo que debiera ser nuestro sistema futuro de pensión, que es un sistema multipilares. Primero que nada, una base garantizada universal que debiera poder ser financiada de manera apropiada de la tributación, de los ingresos permanentes del gobierno, que no erosionen la economía basada en sus ahorros. Ese es un tema. Lo segundo, vamos a tener un pilar de ahorros financiado por las contribuciones de los trabajadores, que deberá estar totalmente capitalizada de manera individual. En tercer lugar,
existe una propuesta del programa del gobierno que es crear lo que podríamos llamar un seguro social como pilar, financiado por el 6% de la contribución de los empleadores. Pero esa contribución adicional, incluso aunque la llamemos seguro social, tiene que ser sostenible en el tiempo. Para que sea sostenible, entonces, vamos a necesitar construir y generar reservas que sean suficientes para cubrir y para contraequilibrar los efectos de la transición demográfica en los años. Al menos la mitad de este 6% de contribución se va a dar sobre la base de la capitalización. Así que independientemente de quiénes sean los actores, cuánta competencia exista, cuánta movilidad exista, lo que debiera quedarnos claro en este momento es que no hay manera alguna que nosotros tengamos una reforma que no se capitalice, porque estamos lo suficientemente avanzados en la transición demográfica para no basarnos en cualquier cosa que no sea la capitalización para asegurar un financiamiento a largo plazo. Ahora, si le colocamos números, podemos ver que solo la mitad de la contribución adicional de un 6% es capitalizada, está construida como una reserva. Eso debiera poder darle vuelta a la evolución de los activos domésticos del sistema de pensión que nosotros tenemos en los últimos 2 años. Aún nos va a tomar 14 años poder recuperar el nivel de ahorros a largo plazo del sistema de pensiones que teníamos antes de los retiros de los fondos de pensiones. Pero podemos acelerar eso si a la vez, además de la capitalización de parte de esta contribución adicional, nosotros reducimos o aumentamos, mejor dicho, la intensidad de la contribución de las pensiones, que en la actualidad los chilenos como promedio contribuyen a sus fondos de pensiones con la mitad de sus vidas. La otra mitad, ya sea es un periodo de desempleo o de las personas que salen del mercado laboral o que entran más tarde o que se jubilan antes o que subdeclaran sus ingresos. Así es que si nosotros somos capaces de aumentar esta densidad de contribución, podríamos aumentar aún más los ahorros en los sistemas de pensión, que no es imposible, pero tenemos que pensar cómo estimular las contribuciones para las personas autoempleadas, los trabajadores independientes, pero hay que pensar que para poder pasar y transitar en esa forma, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar fuera de un mundo de trabajadores dependientes, trabajadores a jornada completa, en empresas o algo así. Hay que pensar también en las personas que puedan tener o puedan necesitar una manera simple de contribuir a sus pensiones en el futuro. Y uno puede estar seguro que puede haber un número de cláusulas en esa forma, en esa dirección. Y en segundo lugar, si nosotros resolvimos la subdeclaración y aumentamos los sueldos, los límites de sueldo para contribuir a las pensiones, podemos mejorar el aumento de los fondos de pensiones que se acumulen y la profundización de los mercados de capitales. Entonces, con eso, combinando ambas cosas, aumentando la reserva sobre la base de un 6% de la contribución, nosotros podríamos acortar este periodo requerido para reconstruir el mercado de capitales locales de 14 a 7 años. Lo podríamos reducir en la mitad. Por lo tanto, vale la pena avanzar en esa dirección. Y eso se va a incluir en la reforma de pensiones. Como ya mencioné, la política fiscal, pero nuevamente siendo ministro de Hacienda, hay que resaltar el hecho
que hemos tenido una consolidación fiscal sustancial este año y que el gobierno no solamente planifica, sino que tiene un compromiso sobre la base de la responsabilidad fiscal de continuar en esa dirección con pasos concretos, año a año, hasta el 2026, cuando nosotros esperamos que la deuda pública pueda llegar a un 43% del PIB, más bajo del 45% del cielo que nosotros establecimos como compromiso de política. Este año, esta consolidación fiscal está ocurriendo sobre la base de la reducción sustancial en las transferencias del gobierno. Inversión pública va a seguir subiendo, de tal forma que no solamente sea una consolidación fiscal, sino también un reequilibrio. El 4 de julio se entregó la nueva Constitución al Ejecutivo para que se pueda realizar el plebiscito el 4 de septiembre. La Constitución propuesta tiene 360 artículos más o menos, y es considerablemente más larga que la Constitución actual, pero para hacer una comparación justa, yo invitaría a los abogados que estén acá a que comparen no solamente con el cuerpo más importante de la Constitución actual, sino con la Constitución y las leyes que evolucionan de ahí. Porque la Constitución chilena actualmente considera estas leyes constitucionales con requisitos más altos que son parte de la infraestructura constitucional. Por lo tanto, para aquellos que piensen que 360 artículos pueden ser demasiado, debería mencionar que debieran compararse. En el caso del Banco Central, actualmente tenemos 2 artículos en la Constitución, pero luego tenemos todas las definiciones legales que se incluyen en las leyes constitucionales. Por lo tanto, el propósito del Banco Central, la manera como se nombran los consejeros, todo eso se encuentra en las leyes del Banco Central. Y en la propuesta de la nueva Constitución, esos 2 artículos se convierten en 6, pero esos 6 incluyen 4 que básicamente se han sacado de la ley constitucional en el cuerpo principal de la Constitución, con muy pocos cambios. El 4 de septiembre entonces vamos a tener este plebiscito, donde vamos a tener las características más especiales de tener una participación obligatoria, que es distinto de las otras elecciones que hemos tenido en los últimos 5 años, creo. Y en este plebiscito la pregunta va a ser muy simple: ¿aprueba o rechaza la nueva constituyente? Si se aprueba, el presidente va a ratificar la nueva Constitución, pero luego va a seguir un nuevo periodo legislativo, porque tenemos que elaborar toda la legislación de apoyo que provenga de la Constitución. Si se rechaza, si el rechazo gana el plebiscito, inmediatamente la Constitución actual permanece, pero dado que muchas personas, y la gran mayoría de las personas de hecho, quieren tener una nueva Constitución, el presidente ha dicho que probablemente este proceso constituyente deberá comenzar desde cero. Hay un número de problemas económicos que no podemos ver los detalles porque ya es muy tarde. Pero lo que me gustaría decir es que en las cláusulas económicas no vamos a encontrar las diferencias más grandes entre la Constitución actual y la propuesta. Esas diferencias tienen más que ver con la descentralización del país, con la estructura política, el sistema político, con la inclusividad de los pueblos indígenas, derechos igualitarios para hombres y mujeres. Se va a encontrar también la introducción de muchas cláusulas relacionadas con el ambiente. Ahí se encuentran las mayores diferencias.
y los mayores cambios de la línea constitucional. En el caso de las cláusulas económicas, tenemos el régimen político que se define, inclusivo multicultural, pero, por ejemplo, es interesante notar que el borrador de la nueva Constitución incluye un número de cláusulas para asegurar una buena gobernanza y responsabilidad fiscal, que no eran parte de la Constitución actual. Así es que creo que es útil separar lo que puede ser los efectos económicos de los cambios al sistema político o a los derechos ciudadanos y tomar eso separado de cláusulas económicas directas que son mucho más parecidas comparadas con la Constitución actual. Bueno, entonces, para resumir, yo me gustaría decir que Chile está abordando las secuelas de la crisis del COVID-19 y los desafíos a largo plazo en una manera decisiva. Y comparado en términos de los desafíos macroeconómicos a corto plazo, Chile ha hecho mayor avance, aplicando la posibilidad de enfriar la economía comparada con otros países. Como dije, las políticas monetarias comenzaron hace un año tras la consolidación fiscal. Ya están en curso y ha sido sustancial. Así es que las políticas macroeconómicas están haciendo su función y el impacto en la gasto y demanda ya es evidente. El sector financiero sigue siendo sólido, si bien los agentes económicos están expuestos a riesgos limitados o inexistentes de divisas. El gobierno también quiere fortalecer el sistema financiero para profundizar el mercado de capital. La productividad y la agenda de crecimiento verde está desarrollándose, la consolidación fiscal se está moviendo más rápido de lo esperado y ya alguien mencionó una frase acá, la reforma tributaria quiere proporcionar los recursos para abordar las necesidades a largo plazo que puedan surgir a partir de la crisis social de 2019. Y nosotros estamos preparados para discutir de manera pragmática con el Congreso esta reforma tributaria. La transición política y social se ha mantenido en una vía institucionalizada. Las decisiones que se hicieron a mediados de la crisis social en noviembre del 2019, cuando también los mercados locales estaban cayendo, están avanzando más de 2 años después y van a llegar a un hito muy importante con el plebiscito en septiembre. Y hay muchos desafíos que se encuentran frente a nosotros, pero el propósito común es el diálogo y la confianza que va a ser esencial para poder enfrentarlos. Y el gobierno al cual yo pertenezco está preparado para trabajar en esa línea. Muchas gracias. Parte del directorio de Inves, me gustaría agradecerles su participación en esta presentación por el Ministerio de Finanzas de Chile y Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, quien acaba de retirarse, puesto que tiene que volver de vuelta a Chile. Y en este momento me alegra mucho poder invitarles a el cóctel que tenemos en este mismo lugar, en los salones Kennedy 1 y 2.